Seguimos con la trayectoria en nuestra materia de problemas actuales de México y bueno, para esta ocasión vamos a iniciar con el estudio de la unidad 3, la cual se intitula Situación actual de México. Y bueno, ¿cuál es el objetivo que nos vamos a trazar a lo largo de esta unidad? Pues no es otra cosa que analizar de manera crítica pues los diferentes panoramas que encontramos en el México de nuestros días. Precisamente la sección 3.1 es Panorama Socioeconómico de México. ¿Y qué podemos encontrar acá? México pues se encuentra catalogada como una de las 15 economías más grandes y también como la segunda de América Latina. Sin embargo, pues esto es solamente en cuanto a tamaño, puesto que en términos reales de PIB per cápita, pues estaríamos mucho más abajo en esa lista. No obstante, pues durante las últimas 3 décadas, México ha tenido un desempeño por debajo de lo que se ha proyectado, de lo que se ha esperado, en términos tanto de crecimiento, de inclusión y de reducción de la pobreza. Más allá de las consecuencias que pues para la salud, que evidentemente las tiene, pues la pandemia del COVID-19 pues trajo choques en la oferta y la demanda a la economía, pues con profundos impactos tanto en las empresas, en el empleo y en los propios hogares mexicanos. El momento en que estamos cruzando, pues ya ha sido calificado por varios expertos como la crisis más grave que le ha tocado vivir a la humanidad ya desde la Segunda Guerra Mundial. Así como estos hechos históricos, pues de la misma forma se va a seguir hablando de esta manera en la cual pues la pandemia cambió al mundo y sobre todo lo que nos interesa, cómo ha repercutido en México. El problema de la violencia y de la inseguridad. Los homicidios han ido en aumento, la delincuencia también ha incrementado y bueno, cobrando incluso derecho de piso en cada vez mayor número de ciudades del país. Los robos también se han desatado, tanto en el transporte, en la calle, en la casa. También existe un alza en el número de feminicidios, pues que denota un gravísimo problema. Desde luego, pues la violencia contra las mujeres. La falta de estrategias del gobierno, pues han conducido a un panorama cada vez peor. Estos problemas de fondo en relación al gobierno pues se verifica en la falta de estrategias concretas. Los problemas de México en este sector pues se reflejan en un círculo vicioso, el cual pues empieza por el elevado número de delitos que se cometen en México. Entre ellos podemos citar asaltos, extorsiones, robos, en fin. Esos mismos delitos pues explican el panorama de violencia, que pues desde hace varios años también las estrategias gubernamentales han fracasado en esa encomienda de brindar seguridad, ya sea por corrupción o simplemente por su incompetencia. Cuando el gobierno pues está rebasado por el problema o también puede ser que esté coludido con los grupos criminales, pues surge con mayor amplitud el tema de la impunidad. Y bueno, cuando la delincuencia pues se ve fortalecida, aumenta también la criminalidad. Por consecuencia, pues la violencia también aumenta. A ello también tenemos que sumar pues una deficiencia en las instituciones, ya sea por falta de recursos, por la ineptitud de los propios operadores o de la corrupción en que se vean envueltos. De esta suerte, pues la impunidad sigue cada vez en aumento. Hay también factores estructurales que refuerzan aún más, como por ejemplo la desigualdad extrema, la pobreza, el desempleo. Pero ojo, no se está generalizando y no es que quien vive en la pobreza per se cometa más delitos. Lo que hay que entender aquí es que el crecimiento de manera desordenada de los centros urbanos, la propia pobreza urbana, el grave desempleo y bueno, especialmente el hecho de la desigualdad extrema, pues refuerzan todas las condiciones negativas que hemos apuntado y pues en la cual desafortunadamente nos encontramos. Pues de esta manera podemos advertir
la inmediata necesidad de hacer prevención del delito y de la violencia, como acciones diferenciadas, pero sobre todo focalizadas, y bueno, en el sentido de responder a las problemáticas locales, pero pues en todo caso que se encuentren articuladas asimismo, pues en una estrategia nacional bastante sólida. Combatir la impunidad pues implica también en esto último pues un escenario donde por ejemplo encontremos una fuerza policial profesionalizada en el amplio sentido del término, que se encuentren bien pagados, con equipos suficientes, con una gran organización, estructuración y que se encuentren supervisadas. De otra parte, tendríamos a un ministerio público humanizado, competentes y que realicen sus tareas específicas con capacidad y que con capacidad también para investigar los hechos delictuosos, pues haciendo énfasis en los que se cometen por obra pues del propio crimen organizado. Urge asimismo pues consolidar un sistema eficaz también de impartición de justicia y de verdaderos sistemas de readaptación social que hagan que los infractores de la ley se vean realmente reinsertos y bueno, que se ajuste el sistema a nuestra realidad. La inversión también se necesita de recursos de manera suficiente y con rendición de cuentas, y que las víctimas pues también se deban considerar en todo momento en todo este entramado. En México pues existe una gran brecha entre los que más tienen económicamente hablando y pues los que no se encuentran con los recursos suficientes para darse a sí y a los suyos pues una vida catalogada, diríamos, como digna. Y el hecho de, por ejemplo, de polarizar al país, de dividirlo entre ricos y pobres, pues no abona a la solución del problema. Ni tampoco se trata pues de lograr una mayor igualdad haciendo que todos o la inmensa mayoría sea más pobre. Eso en sí mismo sería un despropósito, sería algo ruin. ¿Qué panorama observamos? Pues no es por obvias razones culpable los más pobres pues estar en esa condición. Están muchas de las veces situados allí pues por falta de oportunidades, pero la gran mayoría no por falta de esfuerzos. Tampoco es culpa de los económicamente vinculantes. Muchos llegaron allí por su talento, por su esfuerzo, aunque evidentemente pues por oportunidades que también se les pudieron haber generado. En fin, en ambos sectores pues no se puede generalizar estas condiciones señaladas. La responsabilidad en gran medida de una mala distribución de la riqueza pesa contra el propio gobierno en última instancia. Ante la imposibilidad que se le presenta de redistribución equitativa de la riqueza y también pues un tema de instituciones fallidas. Ahora bien, pues no solo en México, es decir, en todos los países del mundo, en un grado u otro, pues existe la desigualdad. Pero lo realmente preocupante es que la desigualdad pues está cada vez en aumento. La desigualdad extrema pues afecta al crecimiento económico. Es un factor también importante para la inestabilidad social o de los gobiernos populistas. También pues estos últimos aprovechan estas condiciones para polarizar, para dividir a la sociedad y de paso pues para disminuir la economía, para atentar contra la economía. Este problema de desigualdad pues encuentra soluciones con un crecimiento económico y con la redistribución. Pero ¿ante qué condiciones nos hallamos? Bueno, pues está creciendo el desempleo, ha habido desabasto de medicamentos en los hospitales públicos, pues para tratar enfermedades de primera necesidad, como por ejemplo recordemos el caso de la falta de medicamentos para el tratamiento del cáncer. Para que haya bienestar, pues se necesita de crecimiento económico, pero esto último pues no es suficiente. También es menester una distribución equitativa. Para crecer y para redistribuir,
pues el país primero necesita de hacer crecer su economía y para ello pues se requiere de inversiones. Precisamente nuestro gobierno actual pues ha hecho sino lo contrario, ahuyentar la inversión con sus acciones de gobierno, con sus conferencias mañaneras, en donde pues combate, tiene un enfrentamiento todos los días pues con el sector privado. Para la redistribución pues se necesita que el gobierno pues tenga ingresos suficientes y que nuestro gobierno gaste en lo correcto y con eficiencia, con eficacia, cosa pues que no está ocurriendo en el panorama nacional. También se trata de invertir en ciencia, en tecnología, en infraestructura y pues atraer inversión y crear oportunidades que hagan o que den pie a trabajos bien remunerados. Actualmente pues las familias mexicanas están atravesando por una crisis en el terreno económico y esta crisis pues es de enormes magnitudes. El gobierno alega que la pandemia nos puso peor, es decir, que íbamos bien, pero la pandemia nos pegó desde afuera. Hay culpa en tanto al pésimo manejo pues que se ha dado al problema. Pero bien, lo cierto es que el problema económico comenzó mucho antes de la pandemia. Tras el primer año de este gobierno, pues se tuvo un degradable crecimiento. México pues es considerado de los países del mundo que peor ha manejado la pandemia. Se minimizó desde el principio la emergencia sanitaria y todavía pues con un sistema de salud débil al inicio de la pandemia, en esa reestructuración del sistema en el INSABI, que incluso pues dio pie a varias discusiones con varios de los titulares ejecutivos en varias de las entidades federativas. Por otro lado, el ya mencionado crecimiento económico pues se vio devastado al primer año de este nuevo gobierno, frenándose el crecimiento económico. La expectativa, por ejemplo, era para 2019 que se tuviera un crecimiento económico del rango del 2%, pero fueron tan malas las decisiones tomadas que pues la cifra fue final de 0.01%. Esto pues con la pandemia pues se puso todavía peor. Para abril de 2019 la caída en la economía fue alrededor del 17%. El Fondo Monetario Internacional para 2020 calculó que la economía bajaría un 10.5%, convirtiendo con esto a México pues en el país más golpeado de toda América Latina y evidentemente por las malas decisiones tomadas y acertando o acrecentando más bien con ello la catástrofe económica que dejó la pandemia, que estamos viviendo todavía en la pandemia. Somos de los pocos países en el mundo pues que no tiene un ambicioso plan de gasto de gobierno para ayudar evidentemente a la sociedad mexicana. Mientras que en otros países pues mandan dinero directo a la gente, pagan a las empresas para no despedir a los empleados, pues en México solamente se otorgaron facilidades para unos cuantos créditos y solo en eso se basó el supuesto tema de ayuda. Varios millones de personas pues se encuentran directamente afectados en sus ingresos y otros tantos más de millones pues ya tienen ahora la necesidad de un empleo. Y eso de manera forzada, porque varios de ellos perdieron sus empleos con estas malas decisiones. Las vacunas, pues en cierto modo son una de las claves que se espera para la recuperación económica. Porque hay sectores en nuestros días de la economía, que han ido funcionando, por ejemplo como hoteles, restaurantes, gimnasios, pues que no están operando en su completo potencial hasta resolverse el tema de la pandemia. Para la recuperación económica, pues además no se ha construido confianza, por no generar confianza en los inversionistas. Temas como el aeropuerto de Santa Lucía, los gasoductos, las comisiones bancarias, los cambios en la reforma eléctrica, que precisamente tuvo una discusión
en la Cámara de Diputados este 23 de febrero, política del SAT, Pemex, en fin, todo un cúmulo de problemas en la agenda nacional. Aún antes de la pandemia del coronavirus, pues México tuvo su peor desempeño en una década. El número de homicidios, con datos del gobierno, pues fueron muy altos. La corrupción bajó bajo este espejismo de que el presidente es honesto, de que la cuarta transformación pues está libre de cualquier tipo de corrupción. Se tolera la corrupción dentro del círculo cercano a López Obrador, e incluso si no se tolerara, pues no hay una investigación ante las demandas concretas de la propia sociedad civil. El manejo de la pandemia pues se ha convertido en la peor crisis de salud, y no solo de salud, sino como lo mencionábamos, lo más preocupante es esa crisis económica que estamos viviendo en la época reciente, pues derivada de las malas decisiones tomadas. El gobierno pues está cancelando el uso de energías limpias para la generación de electricidad, promoviendo que la propia electricidad pues se produzca quemando combustible, que es un subproducto y, dígase de paso, altamente contaminante derivado del petróleo. La estrategia de abrazos y no balazos ha fracasado. La inseguridad está desatada. Bueno, ahorita por el tema de la pandemia, pues también bajan los números, pero en fin, el tema sigue sobre la mesa. Por el bien de todos, primero los pobres, una promesa que tampoco se ha cumplido, y es más, pues se han sumado alrededor de unos 10 millones de personas a las filas del desempleo. El desprecio por la ciencia y la tecnología pues está a la orden del día. El rechazo de las energías limpias pues también. Los delirios de grandeza, la extrema vanidad, el hecho de no escuchar el propio presidente, de no cambiar de opinión, de siempre creerse que tiene la razón y de no tolerar crítica, pues es el panorama en el cual nos encontramos actualmente.